Y es súper bueno el poder conocer en detalle qué es la ansiedad y de qué manera nos afecta en nuestro diario vivir. Es por eso que hoy está con nosotros Leslie Paredes, psicóloga del Centro de Vida Saludable. Leslie, un gusto que puedas estar con nosotros en esta conversación. Para los acelerados o los ansiosos, porque me imagino que hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Claro, mira, la verdad es que respondiendo a lo que es la ansiedad, es una sensación normal. Ya es una sensación normal que uno la puede distinguir, por ejemplo, en la impaciencia, en la preocupación, en el nerviosismo, ¿ya? Y nos permite estar en una sensación de alerta. No es malo porque, por ejemplo, una sensación de alerta nos puede servir cuando estamos, por ejemplo, frente a una prueba, los chicos que son universitarios, que están en el colegio, por ejemplo, o si tenemos que hacer un trámite importante, también vamos a estar en alerta. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando esto es constante, cuando esto se vuelve algo rígido, algo de cada día, ¿ya? Cuando ya comienzo con síntomas desde la ansiedad, ¿ok? Síntomas, por ejemplo, corporales. También cuando se vuelve un problema notorio, cuando la funcionalidad en mi vida cotidiana ya entra a ser un problema. Ya no es, digamos, como una rutina, sino que se ve interrumpida. Sí, Leslie, por eso yo indico, y es súper importante ir aclarando todo esto, los diagnósticos que hay, porque el otro día leía un artículo relacionado a lo que ocurre en TikTok principalmente. Era un estudio que se hizo en TikTok, que el 90% de las publicaciones relacionadas a salud mental eran falsas. Entonces nos vamos quedando con esta cosa de que muevo mucho la pierna, me como las uñas, que claro, hay cosas que tienen un fundamento. Y por eso yo señalaba acá la diferencia entre la ansiedad y la impaciente. Yo tengo muchas amigas y todo, ¡ay, soy ansiosa, soy ansiosa! Claro. Es impaciente. Así como, hay cosas propias de la ansiedad, por ejemplo, una crisis de pánico que te paraliza, que no puedes salir de tu casa, un llanto incontrolado. No sé, cada uno lo vive de una manera distinta, por lo menos yo lo he vivido así en la crisis de pánico que he tenido en algún momento de mi vida. Claro. Y lo importante también de hablar de esto, de normalizar en cierta medida ciertas cosas y tomar cartas en el asunto, obviamente. A eso voy con normalizarlo y decir, oye, esto pasa, está ocurriendo, pero tenemos que tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas precisamente que tenemos que tomar y qué hacemos también cuando vemos a alguien que está sufriendo una crisis de pánico? Hemos hablado acá, por ejemplo, lo que ocurrió con los incendios y estos primeros auxilios en torno a la salud mental. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si vemos a alguien que entró en un colapso y chuta, cómo podemos calmar la situación? Claro, ahí tenemos que, por ejemplo, aplicar lo que se llama los primeros auxilios desde la salud mental, por ejemplo, si es que vemos a una persona que está teniendo una crisis de pánico. Depende también el acercarse, por ejemplo, consultarle su estado, digamos, emocional, si se siente bien, si se encuentra, digamos, más alterado, porque también hay personas que en vez de requerir una contención va a sentir que es abrumador y necesita un poco de espacio, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, poder acompañarle en lo que es la respiración. Una respiración en 4 tiempos, por ejemplo, cuando comienzo a inhalar, en 4 tiempos, retener en 4 tiempos y luego exhalar en 4 tiempos. Ayudarle, digamos, con el ritmo. Como tú dices también, desde las redes sociales se puede malinterpretar de repente la información y por eso es súper importante tener estos espacios donde uno puede tener información desde un profesional, desde la salud mental. Pasa lo mismo, esto de mover la pierna, esto de comerse las uñas, claro, uno puede decir soy impaciente, claro, sí son características, digamos, de la personalidad, pero la ansiedad cuando ya se vuelve rígida y ya es un problema, es un trastorno de ansiedad, porque es algo que interrumpe mi funcionalidad en el día a día. No puedo, digamos, salir, ya comienzo a tener, por ejemplo, los síntomas de la ansiedad, digamos, cuando se trata de un trastorno de ansiedad, no te dicen que estás moviendo la pierna, no te dicen que te estás comiendo, por ejemplo, la uña, sino que comienzas a tener síntomas, por ejemplo, rigidez en lo que es el cuello, dolencias en los hombros, una presión en el pecho, sentir que falta el aire, por ejemplo, tener una sensación de dolor estomacal, de náuseas, ¿ya? También podemos, por ejemplo, presentar visión borrosa, destellos luminosos en los que nuestra visión, por ejemplo, tener la sensación de que las manos se me duermen, ¿ya? Entumecimiento en los pies. Y si te das cuenta, eso es lo que afecta en nuestra funcionalidad. Sí.
por eso digamos que desde ahí hablamos como ya desde un trastorno ansioso. Y es de lo que más se ve también. Lo mismo en la depresión, cuando se dice, no, estoy depresiva. Y anda bajoneada. Y claro, estoy bajoneada, estoy triste por una situación. También hay que tener en consideración que la ansiedad, por ejemplo, tiene que ver muchas veces con cambios, con situaciones normativas, cambios, duelos, ¿ya? Duelos de expectativas también, ¿ya? ¿Ok? Y otras veces ya son, digamos, de duelo o cambios que son mucho más complicados. Lo que es, por ejemplo, quizás un fallecimiento de alguien muy cercano, ya que yo entro a tener sintomatología ansiosa con tintes depresivos, ¿verdad? Y ahí se va complejizando un poco más la sintomatología. Leslie, hay muchas personas que quizás hoy nos están viendo y les hace bastante sentido probablemente los síntomas que tú nos has ido comentando en el transcurso de todo lo que estamos conversando ahora con respecto a la ansiedad. Pero muy poco sabemos cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tenemos que hacer. Pedir hora al psicólogo, pedir hora al psiquiatra, qué ejercicios poder hacer aparte de la respiración, cuáles son los pasos a seguir en caso de que probablemente yo, mis hijos, mis hijas, mi papá, mi mamá o quien sea, estén probablemente con estos síntomas de ansiedad. Bueno, lo primero es también llevar primero, alimentación saludable, que es lo que también vieron hace un momento, ¿cierto? Que es muy importante, acompañada de un ejercicio constante, mantener una vida activa en lo que es, digamos, el ejercicio, digamos, como básico, ¿no? Como una rutina, ¿ya? Aparte de la respiración, por ejemplo, cuando ya hablamos de una ansiedad un poquito más notoria, podemos hacer, acompañado de los ejercicios de respiración, hay un ejercicio que se llama de Jacobson y que es muy importante porque yo respiro, ¿ya? Pero también, por ejemplo, comienzo a apretar y a tensionar partes de mi cuerpo y luego soltar de manera inmediata. Entonces, si se dan cuenta, es como que estoy tensionando mi cuerpo y luego estoy haciendo una relajación, claro. Y mi cuerpo se da cuenta de esas diferencias, ¿ya? Esto también se aplica con los niños, y con los niños un poquito más didáctico, porque le enseñamos, por ejemplo, que son una dinámica, ¿ya? Le enseñamos una dinámica que es como, a ver, vamos a hacer como si somos un robot y luego una muñeca de trapo. Entonces, se dan cuenta, va a tensionar todo lo que es, por ejemplo, la musculatura y luego va a soltar y ese cambio se va a notar. También, por ejemplo, es muy importante activar también las redes de apoyo, comunicación, ya, de lo que me está pasando, ¿ok? Y si yo encuentro que esto ya está interfiriendo demasiado en lo que es mi rutina, es probable que es necesario comenzar, por ejemplo, una psicoterapia. También hay ejercicios de mindfulness que se pueden encontrar acerca de tomar, por ejemplo, una pausa, sobre todo las personas que trabajan constantemente también y que la ansiedad y la quema de estar quemado en el trabajo también es un tema, ¿ya? Tomarse una pausa y, por ejemplo, hacer un ejercicio que se llama de autocompasión. Ya, a ver. ¿Sí? Y el autocompasión tiene que ver muchas veces con validarse uno mismo, porque muchas veces dejamos pasar estos síntomas. No los queremos ver porque estamos, digamos, todo el tiempo pensando en el trabajo, todo el tiempo pensando en el qué hacer. Entonces, darse un tiempo de autocompasión, que es validar. Es muy fácil validar al otro también, sentir empatía por el otro, pero cuando me pasa a mí es difícil verlo. Entonces, por ejemplo, poner las manos en el pecho y decirnos, por ejemplo, está bien lo que estoy sintiendo, está bien que me pase esto, porque es un proceso, está bien que lo sienta. Y no tan solo yo en este momento lo estoy sintiendo, sino que también hay otras personas que también están pasando por este momento. ¿Por qué es importante decir eso? Porque eso me hace sentir acompañado. Y no es algo que es mentira, sino que realmente es algo que sí sucede. Hay muchas personas que están pasando por esto. Después de la pandemia, la salud mental fue un tema de gran importancia. De gran importancia porque tuvimos muchos cambios, tuvimos muchos duelos, muchas pérdidas, que obviamente se resintieron en lo que es la salud mental de las personas. Sí, Leslie, te queremos invitar para que nos acompañes acá en la parte del video wall,
para ir visualizando también a través de imágenes, ir complementando un poquito lo que tú nos vas comentando, porque claro, es algo que estábamos abordando anteriormente, lo que ocurre obviamente previo a la pandemia, lo que ocurre en medio de la pandemia, y acá tenemos aquí algunas de las recomendaciones que tú nos has ido entregando, por ejemplo, como el respirar profundamente, concentrarse en la respiración y relajar la mente. Equilibra tus pensamientos. Que yo creo que eso también es súper complejo. ¿Cómo vamos ahí separando lo que realmente está pasando y lo que nos estamos imaginando o creando con nuestra mente? Así es, hay que tener una distinción súper importante en lo que mis preocupaciones real o imaginada. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una preocupación de que algo malo va a suceder, pero realmente es algo que no está pasando en el momento presente. En cambio, una preocupación real es que algo que me está pasando en el momento. Claro. ¿Ok? Algo imaginado, por ejemplo, después de la pandemia es que quizás tengo una enfermedad, pero no estoy segura de eso, pero es la preocupación constante y llega ese pensamiento. Ahora es súper importante saber, por ejemplo, no conectar con él, no irse con ese pensamiento, ¿ok? Por eso que hasta a los niños les decimos, a ver, los miedos reales y los miedos imaginados. Claro. Otro punto importante es hablar con alguien, atrevernos a decir lo que nos está pasando. ¿Qué tan importante es justamente esa comunicación y esa afectividad de decir, ya, estoy sintiendo esto, tengo miedo, tengo este miedo imaginado, porque obviamente no tenemos la certeza de que sea real? ¿Qué tan importante se hace el poder comunicarlo con alguien? No solamente con el psicólogo, con el psiquiatra, sino que probablemente también con algún familiar o con alguien de confianza. Sí, es súper importante poder externalizar lo que nos está pasando. Es súper importante comunicar lo que en este momento uno está sintiendo, pero es súper importante por sobre todo tener esa red de apoyo confiable. ¿Ya? Porque no es como que a cualquier persona vamos a contarle, digamos, que nos está pasando. Siempre tiene que ser alguien confiable, porque existe también la estigmatización, ¿verdad? El etiquetaje, y uno no quiere llegar a eso. Por eso que a las personas que uno siente que son personas confiables para uno, que son cercanas, poder comunicar acerca de esto, de lo que está pasando. Sí, sigamos viendo la imagen, ahí teníamos también el reconocer y aceptar lo que sientes que es normal y temporal, como tú lo indicabas anteriormente. Estábamos viendo ahí sobre equilibrar los pensamientos, respirar profundamente, hablar con alguien, que es lo que tenemos también ahí a continuación a raíz de estas láminas. Respecto a un recordatorio, la ansiedad no necesita ser controlada, necesita ser escuchada, con lo último que tú nos comentabas de poder hablarlo con alguien. Así es, y es porque la ansiedad también nos está diciendo algo. A veces, por ejemplo, la ansiedad, cuando uno ya comienza a ser un poco más rígida, podríamos decir que pueden haber otros problemas detrás, problemas de límites, por ejemplo, duelo un poco más complejo de sobrellevar. Entonces, por eso que es importante el poder ser escuchado. Y también tener la información correspondiente de qué hacer en los momentos, por ejemplo, en que yo me siento de esa manera. Claro. Ahora es importante, por ejemplo, ir conociendo algunos hábitos saludables. Claro. Por ejemplo, disminuir el consumo de comidas procesadas, altas en carbohidratos y grasas saturadas. ¿Qué tan importantes son los hábitos saludables que tienen que ver y que tienen directa relación con la alimentación y los procesados, por ejemplo? Y la alimentación consciente, algo que desde el Centro de Vida Saludable constantemente nos han ido ahí enseñando, inculcando. Sí, la alimentación súper consciente y equilibrada también, por ejemplo, preferir siempre las verduras, los proteínas, ¿verdad? Fruta, algo que nos entregue vitaminas, como recién también hablaban, ¿cierto? Acerca del omega 3, el ácido fólico, y también algo que nos haga producir también serotonina para poder tener un bienestar, digamos, de manera anímica. Dejar un poquito de lado lo que es los carbohidratos y todo lo que es, digamos... La comida chatarra. Exacto, la comida chatarra, los dulces, ¿verdad? Porque nos genera bastante cortisol y eso alimenta lo que uno conoce como la ansiedad también. Entonces, tener un equilibrio. Sí, tenemos también ahí relacionado, por ejemplo, una ducha relajante, un baño de tina, lo que significa también el poder meditar. Estas cositas que a veces son chiquititas, pero que si las vamos sumando, por ejemplo, que tengamos un buen dormir. Generalmente, si estamos pasando un periodo de estrés, algún problema particular,
estamos teniendo un mal dormir, nos despertamos cansados, no tomamos un buen desayuno y hacemos una cadena acá que Exacto. finalmente ya como... Se convierte en un ciclo vicioso porque es súper importante cuidar la higiene del sueño. Todo lo que es, por ejemplo, no mirar las pantallas antes de dormir, sino que es preferible leer un libro, poder comer cosas livianas en la noche, hidratarse, no comer, digamos, comidas pesadas, sino todo que sea muy liviano en la noche. Y no utilizar las pantallas. Eso sí que por sobre todo digo no usa las pantallas. Sí, sobre Cuesta todo cuando mucho, uno trabaja. pero hay que hacerlo un hábito, porque si te das cuenta, ahí habla de hábitos, digamos, como saludables, desde la alimentación hasta algo que es el cuidado del sueño. Así es. Vamos con las últimas gráficas que nos acompañan también para ir, ¿cierto?, reconociendo sobre justamente estos hábitos saludables. Por ejemplo, que algunos piensan que es la ansiedad, ¿cierto? Y versus lo que realmente es, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente algunos puntos que nos hacen comprender que en este caso la ansiedad es, por ejemplo, la fatiga o sentimientos de estar al límite, mayor irritabilidad, sentimientos de culpa y de vergüenza, dificultad para concentrarse, problemas al dormir, sentimientos incontrolables por una preocupación excesiva. ¿Tiene que ver con esos puntos, por ejemplo, el estar reconociendo que realmente es la ansiedad? Así es, de hecho esos son los efectos, ¿ya? Son los efectos que produce, digamos, esta ansiedad constante y este estado de alerta constante que uno puede estar o un individuo puede estar viviendo, ¿ok? Más que, por ejemplo, sentirse un poco nervioso o preocupado por situación puntual, la ansiedad tiene que ver con una preocupación constante. Por eso es importante también abordarlo y lo que queríamos también desde el Centro de Vida Saludable, donde nos entregan estas recomendaciones ahí a disposición también de la comunidad, aquí cerquita de TVU aparte, así que... Sí. No, encantada de que hayan estos espacios de poder informar también desde la salud mental, entregar información, digamos, que no se vea en las redes sociales, que no sea inventada, sino que tiene un sustento. Oye, y aquí tenemos un kit de emergencia para una crisis de ansiedad, por ejemplo, hielo, colocarlo en la muñeca o cuello y desviar, ¿cierto?, tu atención hacia la sensación. También, por ejemplo, afirmaciones, intenta repetir, voy a estar bien, esta sensación va a pasar, mis pensamientos no son hechos. También la respiración, como hemos ido comentando, inhalar 4 segundos, después intentar retener la respiración durante 3 segundos y exhalar por la boca 7 segundos, respirar un mínimo de 3 veces y también la posibilidad de la visualización, o sea, imaginar un lugar que nos haga sentir seguridad. ¿Cómo se ve, por ejemplo, quizás la playa, describirlo en voz alta? ¿Qué te parece también ese kit de emergencia? Está súper bueno ese kit de emergencia porque, por ejemplo, para una crisis de pánico que uno siente que también le falta el aire, ¿ya? El poner un estímulo fuerte, que es como por ejemplo hielo, una botella de agua en zonas que son calientes de nuestro cuerpo, ayuda a desenfocar, digamos, la atención de nuestro cerebro que está tan pendiente en las reacciones y sensaciones corporales, ayuda a desenfocar y centrarse en otro estímulo mayor. De hecho, más que la respiración en una crisis de pánico propiamente tal, es bueno distraerse, es la distracción. Empezar a dibujar, hacer algo, porque hasta el tragar de repente es como todo así como una angustia total. Entonces, de repente empezar a hacer cositas con las manos ayuda. Cantar, poner música, un estímulo que me saque de las sensaciones que yo estoy sintiendo en ese momento. Sí, nos quedamos con esas recomendaciones, un gusto como siempre ahí. Saludamos a todo el equipo del Centro de Vida Saludable ahí a disposición de toda la comunidad para que puedan seguirlo a través de redes sociales y nosotros seguimos avanzando esta mañana 11:09 minutitos y es momento de ir a una pausa comercial. No se vayan porque todavía nos queda bastante este día de lunes especial donde la salud va por delante como siempre, así que nos vemos rapidito.